Bueno, vamos a empezar con el siguiente tema, que trata de ver qué hacemos con los productos que hemos digerido y absorbido. Nos quedamos en que digerimos, absorbimos y ahora qué vamos a hacer con esos productos, qué es lo que vamos a hacer. Fundamentalmente, pues vamos a utilizarlo en obtener energía, en realizar determinadas funciones metabólicas que son importantes para nosotros, en movimiento, etcétera, ¿no? Y es lo que se llama metabolismo, ¿vale? Por tanto, el tema este se llama nutrición, metabolismo y relaciones térmicas. Y bueno, este más bien es nutrición y metabolismo y el otro más bien es metabolismo y relaciones térmicas, ¿vale? Vamos a comenzar, por tanto, en principio definiendo que la nutrición es el proceso que viene después de la absorción. Es decir, es la utilización de los materiales que hemos absorbido para las distintas cosas que tenemos que hacer en nuestro organismo, ¿vale? ¿De qué está compuesto nuestro organismo? Pues nuestro organismo está compuesto de estas sustancias que nosotros absorbemos, ¿vale? Está compuesta de estas sustancias que nosotros absorbemos, de las cuales el 60% del peso corporal nuestro, ¿vale? Una persona de 70 kilos, el 60%, es decir, 42 kilos, están ocupados por agua. Pero quitando el agua, que es lo que mayormente ocupa nuestro cuerpo, el resto de compuestos que están en nuestro cuerpo, integrados en nuestro cuerpo, son en su mayor parte proteínas y lípidos. Ya veremos por qué, ¿vale? Proteínas y lípidos. Y en menor escala, minerales, ácidos nucleicos y carbohidratos, teniendo en la gráfica simplemente pues, los elementos fundamentales de nuestro organismo, ¿vale? Minerales, ácidos nucleicos y carbohidratos. Ya decimos que la mayor parte de nuestro cuerpo, quitando el agua, está formada por proteínas y por lípidos. Vamos a ver las funciones de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a empezar por las proteínas, que es la que más peso ocupa dentro de nuestro organismo. La definición proteínas significa primordial, o sea, la palabra proteína significa primordial, y son primordiales porque forman parte tanto de la estructura de nuestro organismo como de la mayor parte de las funciones que tienen lugar en nuestro organismo. Aquí os viene, en el recuadro este rojo, os viene cuáles son esas funciones de las proteínas, y entre ellas tenéis que aceleran y regulan las reacciones bioquímicas. ¿Eso qué es? Son como enzimas, ¿vale? Y la mayoría de nuestras enzimas, la mayor parte, el 99,9% de las reacciones químicas tienen lugar utilizando enzimas como catalizadores de esas reacciones bioquímicas. Son esenciales para la locomoción. ¿Eso qué se refiere? Pues la troponina, la tropomioxina que habéis estudiado. Utilizan en la contracción muscular. Sin ella no podemos realizar contracción muscular y por tanto no podemos realizar movimiento. Están dentro de la estructura de los tejidos. ¿Qué proteínas conocemos dentro de la estructura de los tejidos? Las proteínas que se ocupan del sostén de nuestros tejidos, la queratina, el colágeno, que están sosteniendo nuestros tejidos. Son la estructura de sostén de nuestros tejidos, queratina, colágeno, etc. Y realizan otras muchas más funciones, y las sabéis. Por ejemplo, se ocupan del transporte de oxígeno. La hemoglobina o la mioglobina tienen proteínas que se ocupan del transporte de oxígeno. Tenemos proteínas que se ocupan del transporte dentro de la célula. Forman parte de los canales celulares para el transporte de sustancias. Tenemos proteínas además que se llaman proteínas de transporte que transportan diferentes sustancias, valga la redundancia, dentro de la sangre, del plasma, etcétera, ¿vale? Son utilizados como transportadores de sustancias. Sin esas proteínas, esas sustancias no pueden ser transportadas. Es decir, las proteínas tienen un papel fundamental, tanto en nuestra estructura como en la mayoría de las funciones de nuestro organismo. Y tienen el hándicap de que con 20-22 aminoácidos nosotros podemos fabricar nuestras proteínas. No necesitamos, sabéis que nosotros las proteínas las disgregamos en aminoácidos y péptidos o pequeños péptidos que pueden ser absorbidos, ¿vale? Bueno, pues con esas proteínas que nosotros tomamos en nuestro alimento y con los elementos fundamentales que existen en nuestro organismo, nosotros podemos constituir aminoácidos, podemos formar aminoácidos. Y con esos 20-22 aminoácidos que podemos formar, nosotros podemos constituir nuestras propias proteínas, ¿vale? Nuestras propias proteínas, que estamos diciendo que tienen una función muy diversa. Pero existen, esta tabla, esta gráfica, o esta tabla de la derecha, nos indica que existen ciertos aminoácidos que se llaman aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que no pueden ser obtenidos, no pueden ser fabricados de ninguna manera, es decir, necesitamos tomarlos con el alimento, o bien
no es que no los podamos fabricar, sino que a lo mejor la velocidad de fabricación de estos aminoácidos no es lo suficientemente rápida como nuestro organismo exige, ¿no? Entonces, esas son las dos definiciones de aminoácidos esenciales. Son aminoácidos que nuestro organismo no puede fabricar para, a partir de ellos, fabricar proteínas, o bien son aminoácidos que no los podemos fabricar a la velocidad que necesitamos para fabricar las proteínas. Por tanto, son aminoácidos esenciales y lo que pasa es que los tenemos que tomar con el alimento, forzosamente. En el caso de las plantas y de las algas, que contienen estos aminoácidos esenciales, estos son 8 aminoácidos esenciales para niños y adultos. Luego la histidina es esencial para niños, pero no en adultos, y la arginina no es un aminoácido esencial en humanas, porque esta tabla es de rata, de laboratorio, que es el animal que se utiliza con mayor frecuencia para todas las pruebas, pruebas de todo tipo, lo que hacemos en el animal de experimentación, ¿no? Pues esta rata del animal de laboratorio, de esta rata de laboratorio sí que necesita 10 aminoácidos esenciales. Nosotros los adultos 8, humanos 8 aminoácidos esenciales que están abajo, y los niños 9 aminoácidos esenciales, que son esos aminoácidos que no podemos fabricar y que por tanto tenemos que tomar a través de las plantas y de las algas, o bien consumiendo herbívoros que consuman esas plantas y esas algas, ¿vale? Aminoácidos esenciales. Y hay otra peculiaridad de los aminoácidos que ya lo veréis, pero los aminoácidos no se almacenan, no se pueden almacenar, no hay sustancia, las proteínas no se almacenan, los aminoácidos no se almacenan, entonces no nos vale tomar en exceso aminoácidos esenciales, un determinado aminoácido esencial, para cuando llegue el momento utilizarlo en formar la proteína, porque no nos sirve, porque como no se almacena, si ese aminoácido no es utilizado, se excretará sin usar, ¿vale? Porque no se puede almacenar, ¿vale? Se degradará y no se podrá utilizar. Por tanto, nuestro consumo de aminoácidos esenciales tiene que hacerse de forma regular a través de la alimentación. ¿Qué otra sustancia, otro principio activo, otro nutriente que es fundamental en nuestro organismo son los lípidos, que hemos visto que existen en muchísima proporción en nuestro organismo? ¿Por qué? Porque fundamentalmente los lípidos son las sustancias que podemos almacenar en nuestro organismo, ¿vale? Los lípidos los podemos almacenar en nuestro organismo, es decir, todos los nutrientes que nosotros vayamos tomando a través de la dieta, al final todo se almacena en forma de grasa. Por tanto, como es el modo de almacén de todos los nutrientes de la dieta, los lípidos son muy abundantes en nuestro organismo. La reserva grasa ocupan poco espacio, pesan poco y permiten acumular mucha energía. Entonces, los lípidos no existen. A ver, existe una gran variedad de lípidos. Sabemos que en la alimentación, ya lo vimos, fundamentalmente tomamos triglicéridos, ¿vale? Pero dentro de esos triglicéridos, que se descomponían en ácido graso y glicerol, tomamos también fosfolípidos, tomamos colesterol, tomamos ésteres, tomamos vitamina liposoluble, es decir, tomamos gran cantidad de grasas. Son muy diferentes, presentan una gran diversidad química porque tienen un número de carbonos indeterminado, es decir, unos con más números, otros menos números, es decir, presenta gran variedad estructural. Y luego además porque pueden ser saturados, en el caso de que no existan dobles enlaces entre sus carbonos, pueden ser insaturados en el caso de que existan dobles enlaces. Y en el caso de que existan dobles enlaces, también en lugar del enlace, del doble enlace, hace que sean diferentes ácidos grasos los que estamos denominando. Por tanto, existe una gran variedad estructural, tanto en el número de carbonos que pueden tener, la cantidad de dobles enlaces que pueden tener y el sitio donde están ubicados esos dobles enlaces. Y no existen así ácidos grasos esenciales para nosotros. Lo que sí existen son la incapacidad de enzimas que, en nuestro caso, al ácido omega 3, si el ácido omega 6 tiene el doble enlace, el primer doble enlace en la posición 3 y en la posición 6, nosotros no los podemos fabricar, ¿vale? Y por tanto se consideran ácidos grasos esenciales. Necesitamos tomar ácido graso que tenga el primer doble enlace en el 3 o en el 6 para poder fabricar determinados ácidos grasos, porque no tenemos las enzimas que son capaces de sintetizar esos dobles enlaces en estas posiciones determinadas, ¿vale? Y por eso se llaman ácidos grasos esenciales. ¿Qué funciones tienen? Pues forman parte de las membranas celulares intracelulares. Sabéis que los fosfolípidos forman parte de nuestra membrana celular. Como además son sustancias lipófilas e hidrófobas, se utilizan mucho para reducir la permeabilidad del agua. Eso significa que, por ejemplo, en los animales acuáticos,
La grasa es fundamental como aislante del medio externo. Muchos animales acuáticos tienen reservas grasas que no solamente les sirven para flotar, lo cual también lo hace, sino que también les sirven como aislante de la temperatura del medio externo. Muchos animales que viven en aguas nórdicas con muchísimo frío utilizan la grasa como aislante del medio, por su capacidad de ser hidrófoba, ¿vale? Repeler el agua. Y por supuesto, también se utilizan como hormonas, sabéis que los esteroides son hormonas, ¿vale? Por tanto, también tienen un papel hormonal, pero lo más importante de todo ello, como digo, es que las reservas de nuestro organismo se acumulan en forma de grasa porque es una reserva energética muy grande. Fijaros aquí en esta tabla que os dice que la cantidad de energía por cada gramo de nutriente fundamental es casi el doble, más del doble en la grasa que en un gramo de carbohidrato o en un gramo de proteína. Claro que están alrededor de 4,5 en carbohidratos y proteína la cantidad de energía que se obtiene por cada gramo, mientras que en grasa la cantidad de energía que se obtiene al quemar una grasa es más del doble, alrededor de 9,5 kilocalorías. Aquí está lo mismo, pero en kilojoules, ¿vale? El siguiente componente fundamental es los hidratos de carbono, pero precisamente no están en la tercera posición de la tabla en la que están los minerales, veis, los carbohidratos almacenamos muy poquito. Carbohidratos podemos almacenar glucógeno, unos 200 gramos en el músculo y unos 100 gramos en el hígado y ya está, no se puede almacenar, pero es una fuente de energía inmediata. Sí, cuando necesitamos energía de forma inmediata, lo que hacemos es quemar ese glucógeno. Ese glucógeno que está formado, es un polímero de glucosa, y lo que hacemos es quemar ese glucógeno en el almacén. Nos proporciona energía de forma instantánea antes de empezar con la quema de las grasas, ¿vale? Lo primero que se quema, por tanto, es ese glucógeno de reserva, que es el primero que nos sirve para obtener energía, pero podemos almacenarlo muy poco, porque ocupa mucho espacio, ¿vale? Solo 200 gramos en el músculo, unos 100 gramos en el hígado. No hay hidratos de carbono esenciales, no hay. Podemos fabricar hidratos de carbono a partir de una dieta proteica, a partir de una dieta lipídica, porque necesitamos carbono, necesitamos hidrógeno, necesitamos oxígeno, y todo eso nos puede provenir de otros alimentos, por tanto no hay hidratos de carbono esenciales, pero sí existen capacidad para digerir algunos, porque no tenemos las enzimas que le digieren. El ejemplo es la celulosa, que sabemos que constituye la fibra del alimento, porque precisamente nosotros no podemos digerir la celulosa. O sea, hay polisacáridos que no se puede digerir. Sabemos que podemos tomar almidón y glucógeno, pero no podemos tomar celulosa, que constituye la fibra de la dieta. ¿Qué funciones realizan? Pues funciones estructurales, funciona formando parte, pues, de muchas membranas, de muchas estructuras de soporte, forman moléculas de transporte también a través de la sangre, del plasma, etcétera, ¿no? Y bueno, y el compuesto fundamental, que ya lo he dicho, que es el glucógeno, que es el primero que nos sirve para obtener energía en el momento en que necesitamos un aporte extra de energía. También tiene otra importancia, que es que la glucosa es el único combustible del cerebro, ¿vale? Bueno, la glucosa y los cuerpos cetónicos en momentos de inanición, pero si llegamos a un momento de inanición estamos ya muy mal, ¿vale? Pero la glucosa es fundamentalmente el primer sustancia, la primera, el elemento fundamental, el combustible fundamental. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos aquí las vitaminas, ¿vale? Las vitaminas que tenemos divididas en vitaminas hidrosolubles, son las del grupo B y las del grupo C, y la vitamina C, la del ácido ascórbico, y vitaminas liposolubles, hidrosolubles y liposolubles. La liposoluble la vimos que se asocian con los kilomicrones, la A, la D, la E y la K. Las vitaminas B y C son muy importantes porque participan como coenzimas en las reacciones químicas, en distintas reacciones químicas, por tanto son muy importantes. La vitamina C es un antioxidante estupendo, lo sabéis, recomiendo que toméis mucha vitamina C porque es un antioxidante. Luego tenemos la vitamina A liposoluble, también con unas funciones importantísimas, la vitamina K en la coagulación, la vitamina E como antioxidante, la vitamina D en el metabolismo del hueso, con el calcio y el fósforo, y la vitamina A pues con el pigmento rodosina para atraer las partículas de luz, interviene también en la reproducción de los espermatozoides, interviene también en reacciones químicas, etcétera, también antioxidante, etcétera, que tiene muchísimas funciones esa vitamina A.
y el problema es que no las podemos sintetizar. Por tanto, todas ellas son esenciales y tenemos que tomarlas de una fuente exógena, una fuente alimenticia, tenemos que tomar estas vitaminas, ¿vale? Y por último nos quedan los minerales, que son alimentos esenciales, pues por dos cosas. Primero porque tienen funciones extraordinarias que están aquí, que forman parte de la hormona tiroidea, como el yodo, porque forman parte del esqueleto, como el calcio y el fósforo, porque forman parte, o constituyen los líquidos corporales, que sabéis que son ricos en sodio, en potasio, en cloro, en magnesio, etcétera, porque constituyen los ácidos nucleicos, en fin. Y luego porque el 40% de las proteínas son metaloproteínas. Por ejemplo, sabéis que nuestra hemoglobina tiene grupos hemo. Entonces, ese grupo de hemo sabéis que tiene hierro, ¿no? Por tanto, son elementos esenciales tanto por constituir, por ser parte de las proteínas, como por funciones propias que tienen también y que son súper importantes. Y lo que nos dice aquí es que la alimentación, una alimentación no está casada con una buena nutrición, ¿vale? Para nutrirse bien hay que alimentarse bien. ¿Y eso qué significa? Tomar todos los elementos esenciales que hemos dicho. Todos esos elementos esenciales hay que tomarlos en la vida. Sobre todo aquellos elementos que hemos dicho que por definición son esenciales, es decir, los necesitamos de la vida porque no los podemos fabricar. Entonces, una buena nutrición tiene que ir precedida de una buena alimentación, porque una alimentación no garantiza una buena nutrición. Es al revés. Una buena nutrición está garantizada que procede de una buena alimentación, pero no al revés, ¿vale? Eso es lo que dice al final en esa diapositiva. Y aquí vamos a ver el cuadro, que es muy chulo, que es lo que yo decía de que los lípidos son muy importantes, las proteínas son muy importantes por sus funciones y por formar parte de la estructura corporal, y los lípidos están también en gran parte de nuestro organismo porque son nuestras moléculas de síntesis para obtener energía, porque hemos dicho que el glucógeno se almacena solo en 300 gramos de glucógeno en nuestro organismo para obtener energía de forma inmediata, ¿vale? Por tanto, vamos a saber que si nosotros consumimos una dieta rica en proteínas, rica en carbohidratos y rica en grasa, pues estaremos desvirtualizando nuestra dieta. Nuestra dieta tiene que tener la parte correcta de cada uno porque al final todo se almacenará en forma de depósito graso. Fijaros el depósito graso que dando es con respecto al resto de depósitos. Vamos a empezar con una dieta proteica. ¿Qué pasa con las proteínas? Bueno, pues las proteínas absorbemos aminoácidos, dipéptidos, tripéptidos, pequeños péptidos, ¿vale? Que al final se transforman en aminoácidos. Y esos aminoácidos, como hemos dicho, que no se pueden almacenar, pues se van a utilizar en la síntesis de proteínas para todas estas funciones que hemos descrito y para formar la estructura de nuestro cuerpo, ¿vale? Y el resto de aminoácidos que no se pueden utilizar sufrirán un proceso de gluconeogénesis y se transformarán en glucosa, porque no hay almacén de aminoácidos. Hemos dicho que los aminoácidos no se almacenan, por tanto, el depósito de aminoácidos sobrantes sufrirá un proceso de gluconeogénesis y se transformará en glucosa. Esta glucosa, además de proceder del depósito de aminoácidos, la dieta muy rica en proteínas, es una dieta muy rica en proteínas, procederá también de los carbohidratos de la dieta, ¿vale? Carbohidratos de la dieta que van a formar pues, glucosa y precisamente la glucosa es uno de los parámetros que tiene que estar perfectamente controlado en nuestro cuerpo, porque el no control de la glucosa implica que vamos a tener una serie de enfermedades, son enfermedades diabetes, la diabetes mellitus, ¿vale? Tipo 1, tipo 2, ¿vale? La diabetes mellitus. Entonces, la glucemia, la cantidad de glucosa en sangre, tiene que estar perfectamente controlada. Claro, ¿qué hace la glucosa? Estas son las cantidades límite, por debajo y por encima de lo que puede haber glucosa. Y esto sería una concentración normal de glucosa. Cuando la glucosa está concentrada normalmente y la glucemia es normal, pues nosotros utilizaremos esta energía procedente de la glucosa para alimentar todo nuestro cuerpo y para alimentar también nuestro cerebro. Pero si la glucemia baja por debajo de determinado límite, ya no podremos utilizar glucosa para alimentación de los tejidos, sino que la glucosa, claro, por donde sale la tubería, solo se utilizará para alimentación del cerebro, que es el que fundamentalmente tiene que digerir glucosa, no puede vivir sin la glucosa. Por tanto, por debajo de la glucemia normal, ese defecto de glucosa se utilizará en el metabolismo del cerebro y no se utilizará para el metabolismo del resto de los tejidos. Por encima del límite de glucemia, uno de los parámetros característicos de la diabetes es el azúcar en la orina, porque ese exceso de glucosa, uno de los para controlar precisamente la glucemia,
es eliminar este exceso de glucosa mediante la orina, ¿vale? O sea que por encima de la glucemia, la glucosa se eliminará a través de la orina, que es uno de los síntomas de la diabetes, el azúcar en la orina. Esa glucosa, para que mantenga la glucemia normal, se va a transformar en glucógeno, ¿vale? Se va a transformar en glucógeno. Es un proceso que se llama glucogénesis. Pero ya os he dicho que el glucógeno se puede almacenar en cierta cantidad. Esos 300 gramos que hemos hablado, no se puede almacenar más glucógeno. Cuando se necesita utilizar ese glucógeno, sufre un proceso de glucogenólisis y se transforma en glucosa, ¿vale? Pero ese glucógeno que no se puede almacenar, ¿dónde pasa? Por un proceso de lipogénesis se transforma en grasa. Por tanto, una pequeña cantidad de glucosa la podemos almacenar en forma de glucógeno, proceso llamado glucogénesis, pero el resto de glucosa necesariamente se almacena en forma de grasa, por un proceso denominado lipogénesis. Si tomamos una dieta rica en grasa, normalmente tomamos triglicéridos, ¿vale? Fosfolípidos, colesterol, todo eso que hemos dicho, pero normalmente triglicéridos, ¿vale? Que se descomponen en ácido graso libre y glicerol, ya lo vimos en la digestión. El glicerol es un carbohidrato y por tanto puede utilizarse en el metabolismo de la mayoría de los tejidos, mientras que los ácidos grasos lo que harán es convertirse, ser utilizados cuando las reservas pues de glucosa no son suficientes, podemos utilizar ácidos grasos para alimentación en el metabolismo y ya estamos mal si utilizamos los ácidos grasos en la alimentación porque producen la cetogénesis, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que el exceso de ácidos grasos que no son utilizados en las diferentes funciones pues, se almacenan en forma de grasa, por un proceso denominado lipogénesis, que comprende también la lipogénesis y la formación de grasa, independientemente que sea a través de ácidos grasos o a través de glucosa, ¿vale? El almacén en forma de grasa es un proceso de lipogénesis y su sustrato puede ser tanto el ácido graso como la glucosa. Por tanto, cualquier dieta, si es una dieta rica en carbohidratos, una dieta rica en proteína, al final todo va a constituir nuestra reserva grasa, ¿vale? La reserva grasa de nuestro organismo, porque hemos dicho que los aminoácidos no se almacenan y el glucógeno se almacena en muy pequeña cantidad. Bueno, ya hemos visto qué hacemos o cuáles son los principales nutrientes de la dieta. Ahora vamos a ver qué hacemos con ellos, ¿vale? ¿Qué hacemos con esos nutrientes? Yo decía que la finalidad última de esos nutrientes es obtener energía, ¿vale? Obtener energía. Bueno, ¿toda la energía química que ingerimos la vamos a dejar en nuestro organismo? No, sabemos que parte de la energía química que nosotros eliminamos con la heces era una pequeña parte, ¿verdad? Hay una pequeña parte que salía a través de la heces, pero hay una pequeña parte de energía que se desperdicia, que no se absorbe, que es la energía fecal. Por tanto, la energía química ingerida, gran parte de la energía se utiliza en distintas funciones en nuestro organismo, pero para otra parte de la energía es eliminada en forma de Vale, vamos a ver qué hacemos, cuál es el destino de esta energía química ingerida. Pues tiene tres destinos fundamentales. Labores de biosíntesis. Labores de biosíntesis se refiere a la formación pues, de diferentes sustancias que vamos a utilizar en nuestro organismo, la estructura de las proteínas con fluido estructural, la proteína de transporte, etcétera, sustancias de diferentes elaboración de esas sustancias, pero también se refiere también al almacén de dicha sustancia, es decir, estos aportes extra de aminoácidos, el aporte extra de glucosa, al final se almacena en forma de grasa. O sea, que también se refiere, esa biosíntesis se refiere tanto a la formación de sustancias que van a servir en la función y la estructura de nuestro organismo, como al almacenamiento del exceso de nutrientes en forma de grasa. Otra parte de la energía absorbida se va a utilizar en labores de mantenimiento. ¿A qué se refieren las labores de mantenimiento? A reestructurar, a reconstruir la estructura de nuestro organismo que están desgastadas, ¿vale? Y a lo que es el trabajo interno de nuestro organismo. ¿El trabajo interno a qué se refiere? Pues al transporte de sustancias de un sitio a otro, ya sea mediante vesícula, ya sea mediante proteína, ya sea mediante lo que sea, el transporte de sustancias, nutrientes de un sitio a otro para ser empleado, es un trabajo interno de nuestro organismo que está dentro de las labores de mantenimiento de nuestro organismo. Transporte de diferentes sustancias al sitio donde van a ser utilizadas y la reestructuración de esas estructuras que necesitan una capa de chapa pintura, ¿vale? Son las labores de mantenimiento de nuestro organismo.
Y por último, ¿en qué podemos emplear esa energía? Pues muchos de nosotros realizamos un ejercicio, ¿no? En el ejercicio, no se refiere solo al ejercicio, sino al movimiento, a lo que es la generación de trabajo externo, el movimiento corporal, ¿vale? El movimiento de nuestras articulaciones, de nuestro hueso, de nuestros músculos, etcétera, que es lo que se denomina el trabajo externo. Pero fijaros que en este empleo de la energía química absorbida hay algo que es ineficiente. Porque en todas estas reacciones que tienen lugar en nuestro organismo para el empleo de la energía, se desprende calor. En todas ellas se va a desprender calor, porque todas nuestras reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo tienen lugar con el desprendimiento de calor. Es la parte ineficiente, la parte de esa energía que no se va a utilizar y que se desprende en forma de calor. Por tanto, el secreto para mantenernos bien es que el ingreso de energía a nuestro organismo sea igual al gasto de energía de nuestro organismo. Ese es el secreto para mantenernos bien. Y eso es lo que va a medir el metabolismo o nuestra tasa metabólica que ahora vamos a ver. ¿Vale? Que el ingreso de energía sea igual al gasto de energía. Es decir, que el ingreso de energía sirva para todas estas labores y por tanto se gaste. ¿Vale? Se emplee, se gaste. Aquí tenéis otra diapositiva parecida a la anterior, ¿vale? En la que se dice que, bueno, nosotros comemos, lo cual depende de nuestros centros de la alimentación y nuestros centros de la saciedad, como ya sabemos y conocemos. Y no solamente de eso, sino también de factores límbicos, factores psicológicos, sociales. Comer más, no sé, en Semana Santa porque no hacen dulces que no se comen en otra época del año o en Navidad, la anorexia, la bulimia, que entran como factores psicológicos, la alimentación o bueno, la apetencia por los dulces, a la gente que no podemos soportar el que tener un dulce delante y no coméndolo, o por el asolado, o por lo que sea, ¿no? Todo eso va a generar nuestro ingreso de alimentos, nuestra dieta, que va a ser utilizado pues, en todo lo que hemos descrito antes, en movimiento, en el trabajo externo que hemos dicho, en este trabajo interno que hemos dicho que era el transporte de membrana, el trabajo externo que hemos dicho que era referido al movimiento, o el transporte en esas labores de mantenimiento que tienen que ver con la síntesis de sustancias pues, para sostener nuestra estructura y también con la síntesis de los sobrantes, ¿vale? Para obtener energía, en forma de glucógeno, en forma de grasa o en forma de enlaces químicos, en forma de... Y hemos dicho que parte de la energía no se utiliza porque es desprendida en forma de calor. Vamos a ver entonces. Nosotros ingerimos una cantidad de energía, ¿vale? Parte de esta energía la absorbemos. La utilizamos en estas labores de biosíntesis, mantenimiento y trabajo externo que hemos dicho, ¿vale? Parte de la energía, pues no la empleamos, que es la energía externa. Ahora, la energía absorbida, digamos que la podemos dividir en dos, porque parte de la energía la vamos a consumir, pero parte de la energía la vamos a incorporar en forma de almacenamiento. La vamos a almacenar porque es sobrante. Esa energía no la necesitamos, una energía sobrante que vamos a emplear en hacer almacenes de grasa y de glucógeno, ¿vale? Por tanto, ¿a qué llamamos o cuál es la cantidad, qué cantidad de energía nosotros necesitamos ingerir diariamente para realizar todas estas labores que hemos hablado de biosíntesis, almacenaje, mantenimiento y trabajo externo? ¿Qué cantidad de energía es la que necesitamos? Pues esa cantidad de energía es lo que nosotros denominamos tasa metabólica. Es decir, la tasa metabólica lo que mide es la cantidad de energía que un individuo necesita diariamente porque es energía que consume, ¿vale? Dejando aparte la energía que no consumimos y que utilizamos para almacenar, que realmente no nos hace falta, la estamos almacenando, ¿vale? Las personas que somos más, no sé, yo misma tengo un metabolismo estupendo, tengo un metabolismo muy eficiente, ¿vale? Porque aparte de ingerir cantidad de energía que voy a utilizar, gran parte de mi energía se almacena, ¿vale? Entonces, mi metabolismo es muy eficiente porque es capaz de almacenar gran cantidad de energía. Pero no es eso lo que buscamos. La tasa metabólica es lo que nos mide la energía que realmente necesitamos, la que realmente utilizamos diariamente. Por tanto, la tasa metabólica hace referencia
a las labores que sirven para consumir esa energía. ¿Cómo podemos hallar esa tasa metabólica, que es la cantidad de energía que empleamos diariamente? ¿Cómo la podemos medir? Pues la podemos medir, o la tenemos que medir, porque esa energía consumida, hemos visto que mientras se consume va desprendiendo calor, entonces podemos medirla a través del calor que desprendemos en esas reacciones químicas que tienen lugar para el uso de esa energía, ¿vale? Y la otra parte de la tasa metabólica sería la del trabajo externo que es controlable. Por tanto, digamos que dentro de la tasa metabólica eliminamos el parámetro de trabajo externo. Para saber la cantidad de energía que nosotros necesitamos diariamente, lo hacemos en condiciones de reposo, porque si vamos a hacer ejercicio, tendremos que suplementar esa cantidad de energía de forma adicional, porque ya no solo la vamos a utilizar en labores internas, por tanto involuntarias, que desprenden calor, sino que tendríamos que tener también el cómputo de la energía que gastamos en realizar ejercicio. De manera que quiero decir, para incorporar menos energía cuando ingerimos más cantidad de alimento del que realmente necesitamos, la única posibilidad que tenemos es realizar trabajo externo. No hay otra posibilidad porque el resto de reacciones químicas son involuntarias. Por tanto, vamos a incorporar esa energía en esas reacciones químicas y lo que no utilicemos lo incorporaremos como material para obtener energía en otro momento, como en situación, vamos a utilizarlo como almacén. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer para eliminar ese almacén, como todos sabéis, es hacer ejercicio, porque es lo único que podemos controlar, ¿vale? Por tanto, la medida del calor más la medida del trabajo externo conformará la cantidad de energía que nosotros necesitamos y, por tanto, conformará la tasa metabólica, que es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo, ¿vale? Esta tasa metabólica es muy interesante de medir porque sabemos exactamente cuántas kilocalorías tenemos que consumir en nuestros alimentos porque sabemos cuántas kilocalorías vamos a utilizar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se mide esa tasa metabólica. Y esa tasa metabólica se puede medir de una forma directa, que es midiendo ese calor que desprenden esas reacciones químicas que tienen lugar en ese organismo. Este es el primer calorímetro, que es el calorímetro del Lavoisier, y en el que hay pues un compartimento cerrado en el que el animal está allí, está respirando, está en reposo y está pues empleando la energía del alimento que ha consumido, ¿vale? En realizar las reacciones químicas internas. No hay ejercicio, por tanto no hay calor extra, y todo el calor que se está desprendiendo es el calor de las reacciones químicas que están teniendo lugar en ese organismo. Este calor lo que hace es fundir este hielo que tiene alrededor, en estas cámaras que se sitúan alrededor de este compartimento estanco, y ese calor origina la fusión del hielo en agua. Como sabemos que para derretir 1 gramo de agua se necesita 1 kilocaloría o caloría en mayúscula, esto es importante, ¿vale? Nuestros alimentos contienen kilocalorías o calorías en mayúscula, aunque vengan en minúscula, eso está mal puesto. Eso es, nuestros alimentos se miden en calorías en mayúscula o kilocalorías, ¿vale? O kilocalorías. No vale decir, este alimento tiene 3 calorías minúsculas, eso está mal puesto, son 3 kilocalorías, ¿vale? Por tanto, para fundir 1 gramo de agua, 1 gramo de hielo, necesitamos 1 kilocaloría. Por tanto, sabiendo la cantidad de agua que se elimina, podríamos conocer el calor que el animal ha disipado de su cuerpo, ¿vale? Ahora existen otros calorímetros más modernos, que no tienen esta incorporación en hielo, pero bueno, es un sistema parecido. Lo único que pasa es que los calorímetros son complicados porque en una ratita realmente el compartimiento estanco que necesita es pequeño, pero para medir la tasa metabólica nuestra o la de un elefante necesitaríamos unos compartimentos muchísimo más grandes. Además, es complicado también porque la tasa metabólica, como os digo, para que no exista disipación de calor extra, se suele medir en condiciones de reposo. Y es complicado mantener un animal en condiciones de reposo cuando lo tenemos enjaulado en un compartimento estanco, ¿no? Entonces, son complicados de medir. La calorimetría directa es muy compleja.
Bueno, aquí lo que os dice es que una kilocaloría o caloría en mayúsculas son 4,18 julios y que hay otra medida de energía, que es el vatio, que es el julio por segundo, ¿vale? La forma de medir esta calorimetría. Bueno, además del calor disipado, nosotros podemos utilizar otros parámetros que de forma indirecta nos midan la cantidad de energía que nosotros incorporamos a nuestro organismo, ¿vale? Que la cantidad de energía de la que tomamos, ¿qué utilizamos, ¿vale? ¿Qué energía utilizamos? Y eso es la calorimetría indirecta, que se basa en que todas las reacciones químicas que tienen por objeto el uso de nutrientes esenciales necesitan oxígeno y desprenden CO2. Entonces, la medida de oxígeno nos da una idea de la cantidad de energía que estamos gastando o el desprendimiento de CO2 también nos puede dar idea de la cantidad de energía que estamos gastando. Dentro de los dos parámetros, digamos que el más sencillo de medir es la cantidad de energía medida en medidas de consumo de oxígeno, porque la mayoría de los animales somos animales aeróbicos, es decir, consumimos oxígeno para todas nuestras reacciones químicas. No se podría realizar un medido de consumo de oxígeno en animales que sean anaeróbicos, es decir, que no utilicen oxígeno, pero esos son muy pocos animales los que son anaeróbicos, la mayoría de nosotros somos animales aeróbicos. Y el desprendimiento de CO2 es un poco más difícil de medir, sobre todo en animales acuáticos no es viable, porque sabéis que el CO2 es muy soluble en agua, enseguida forma bicarbonato, y entonces en animales acuáticos ese CO2 es imposible de medir porque enseguida está disuelto en el agua formando bicarbonato. Por tanto, la medida, digamos, más fácil de medir es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, por nosotros he medido en micrometría, en la respirometría que habéis hecho con la medida de la tasa metabólica de vuestros peces, que la habéis hecho, y que la habéis hecho con un oxímetro, que es una sonda que medía la cantidad de oxígeno, y es también fácil de medir en condiciones de ejercicio, por ejemplo, este consumo de oxígeno extra y ese desprendimiento de CO2 extra en condiciones de ejercicio, se puede medir con una máscara respiratoria, que es la que tiene puesta aquí el caballo, que es parecida a la que se utiliza en los test de ejercicio de funcionalidad cuando le hacen a los deportistas, a los futbolistas que van a contratar, que le hacen un test de ejercicio en una cinta rodante, le ponen también una máscara de esta que lo que tiene es un sensor que mide el consumo de oxígeno y el desprendimiento de CO2, ¿vale? A través de las máscaras respiratorias. Nosotros lo habéis hecho con un osímetro, un aparato de medida de los peces, ¿no? Y bueno, ¿qué se conoce de esto? ¿Por qué podemos averiguar la tasa metabólica a través de estos principios? Pues porque sabemos que cuánta energía se obtiene al quemar los alimentos. Lo hemos visto en la gráfica, ahora está puesto en kilojulio, ¿vale? A la cantidad de calor que se desprende al quemar un gramo de carbohidrato, un gramo de grasa y un gramo de proteína. Están puestos en kilojulio para acordarlo de la gráfica inicial, de la tabla inicial, que era unos 9,5 en el caso de la grasa y en el resto unos 4,5 para quemar proteínas y hidratos de carbono en calorías, ¿vale? En kilocalorías. Está puesto en kilojulio, pero veis, las grasas, el quemar grasa, por eso es la forma de almacenamiento ideal, porque se obtiene muchísima energía al quemar las grasas y ocupa muy poco sitio. Entonces, se obtiene más de doble de energía al quemar un gramo de grasa que al quemar el resto, ¿no? Y en cuestiones de oxígeno y de CO2, ¿cuánto se necesita para quemar? ¿Cuánto calor produce el uso de un litro de oxígeno? Pues produce 21,1 para el carbohidrato, 9,8, 18,6 para proteínas, ¿vale? ¿Y cuánto CO2 se desprende en cada reacción al utilizar, por cada litro de CO2, cuánto calor se genera? Pues 21,1, 27,9, 23,3. No me interesa que sepáis estos números, pero sí que sepáis porque cuando nosotros establecemos una relación entre los litros de oxígeno consumido y los litros de CO2, esta relación tiene un número que está aquí y que es 1, y entonces cuando ese índice, que es lo que se llama índice metabólico, índice de intercambio respiratorio, ese 1, que es 21,1 entre 21,1, ¿vale? Lo que nos indica es que estamos tomando una dieta rica en hidratos de carbono. Sin embargo, una dieta rica en grasa, ese índice respiratorio será alrededor de 0,7, y una dieta rica en proteína, ese índice respiratorio será alrededor de 0,8. Y esto me gusta preguntarlo. ¿Realmente nosotros no tomamos una dieta solo de hidrato de carbono, solo de grasa o solo de proteína? Tomamos una dieta mezclada, de hecho nuestra dieta mezclada
está alrededor de 0,82 de intercambio respiratorio, 0,82. Pero si a mí me gusta preguntar, si yo tengo un índice de intercambio respiratorio alrededor de 0,7, fundamentalmente, ¿qué estoy ingiriendo? Me gusta que me digáis, pues está ingiriendo fundamentalmente grasa. Y si está alrededor de 1, pues tu dieta normal está muy cerca de ser una dieta, de convertirse en una dieta muy rica en hidrato de carbono. Y si está alrededor de 0,8, pues serán proteínas, ¿vale? Entonces, esto es sí lo que nos ayuda, estos índices, a descubrir qué tomamos fundamentalmente en nuestra dieta. Que ya os digo que es una dieta mezclada que suele estar alrededor de 0,82, este índice de intercambio respiratorio. Bueno, pues conociendo todo esto, conociendo el consumo de oxígeno, nosotros podemos saber la tasa metabólica. ¿Y por qué podemos, perdón? ¿Y por qué podemos saber la tasa metabólica? Pues porque normalmente nosotros empleamos o quemamos 4,8 kilocalorías por cada litro de oxígeno. 4,8 kilocalorías por cada litro de oxígeno. Si nosotros conocemos, porque hemos medido el consumo de oxígeno a lo largo de un día, 430 litros, y sabemos que esos 430 litros, cada litro, ha sido empleado para quemar 4, o ha generado 4,8 kilocalorías, pues podremos saber cuál es la cantidad de energía que nosotros utilizamos diariamente, algo de 1064 kilocalorías. Luis, ¿cómo vamos? Luis, Bien, bien. bien, ¿vale? Bien, estupendo. Bueno, ¿cómo medimos ese consumo de oxígeno? Fundamentalmente, pues lo podemos hacer, me ha explicado Mara antes que lo habíais un poco visto, con un sistema de respirometría por sistema cerrado, respirometría por sistema abierto. Nosotros en los tropeces utilizábamos un respirómetro que estaba totalmente cerrado, herméticamente cerrado, ese bote de bicholillas que cerrábamos totalmente, lo que hacíamos era respirar, el animal respiraba en el interior de ese bote y sabiendo la cantidad de oxígeno que habíamos puesto, podíamos saber, cuando lo medíamos, la cantidad de oxígeno que había quedado después en el bote y por tanto esa era la resta era la cantidad de oxígeno que había consumido el animal. La respirometría cerrada es aquella en la que el animal no tiene contacto directo con el aire, sino que lo encierras en un sistema que tiene una cantidad de aire determinado, que tenéis encerrado un grillo, está encerrado en un sistema que tiene una cantidad de aire determinado, de manera que cuando empieza a consumir oxígeno se va a empezar a producir CO2 que va a ser absorbido por un material absorbente. Y este respirómetro cerrado está conectado con otro sistema cerrado en el que lo que se ha puesto es un material inerte que evoca el peso o el tamaño del grillo y de la sustancia absorbente para poner la misma cantidad de aire en este sistema que en este sistema. Ambos sistemas están conectados por un manómetro, un medidor de presión, que tiene pues agua coloreada, ¿no? Para que nos indique cuándo está la cantidad de aire en los dos sistemas es el mismo, ¿no? En este momento en el que está en forma de U, la cantidad de aire en los dos sistemas será el mismo. Pero en cuanto el animal empiece a respirar, este manómetro hará que cambie la presión y entonces el agua subirá, en este caso, por encima de lo que hace en este brazo. Entonces, ¿qué cantidad de oxígeno ha consumido el animal? Le inyectamos oxígeno y cuando volvamos al equilibrio, la cantidad de oxígeno que hemos gastado aquí es la cantidad de oxígeno que ha consumido el animal. Eso se basa en la respirometría cerrada. Mientras que la respirometría abierta, el animal sí está en contacto con el aire, de manera que se mide el aire que entra, se mide el aire que sale y por tanto el que queda en medio el animal, es el que el animal ha consumido. ¿Vale? Esa es la respirometría por sistema abierto. Y luego, además del consumo de oxígeno y el desprendimiento de CO2, existe otro método de medir la cantidad de energía que necesitamos, que es midiendo la cantidad de energía que ingresa con el alimento menos la cantidad de energía que se excreta. Pero este sistema no es totalmente fiable. ¿Por qué? Porque hemos visto antes que el ingreso de alimentos no implica que todo se consuma en las distintas labores de nuestro organismo, sino que parte de ese ingreso de alimentos, el sobrante, se va a almacenar en forma de grasa o de glucógeno. Por tanto, no todo el alimento que ingerimos lo utilizamos y por tanto no es una medida muy correcta de la tasa metabólica. Por otro lado,
si no ingresamos el suficiente material, la suficiente cantidad de alimento para obtener energía para nuestro organismo, tampoco lo vamos a saber, porque como tenemos reservas, vamos a utilizar esas reservas para obtener energía en nuestras labores químicas. Entonces, tampoco vamos a saber si el ingreso de alimentos se corresponde realmente con el que nosotros utilizamos o estamos utilizando nuestras reservas de energía. Y por otra parte, la excreta de alimentos, nosotros hay factores que controlamos en la excreta del alimento, que son la heces y la orina, es decir, ahí podemos saber la cantidad de alimento que no hemos ingerido y por tanto la cantidad de nutrientes que hemos desechado. Pero hay otras formas de excreción de alimentos, como son la respiración, como son la transpiración, como son la evaporación, es decir, ahí también se pierde energía que nosotros no podemos controlar. Por tanto, no es una medida fiable, este tipo de calorimetría no es una medida fiable para la medición de la grasa metabólica. Luis, lo dejamos aquí, ¿vale?